comentado anteriormente, un termocople se compone de dos distintos materiales. En este caso utilizamos cobre y nicromel. Estos se generan como termocoples cuando se unen físicamente entre los dos tipos de material. Posteriormente se colocan en serie para poder elevar el nivel de voltaje. Aquí vemos las puntas de los termocoples de los dos materiales y cómo están unidos en serie para poder tener dos terminales que manifiesten el voltaje. El voltaje se va a medir con un multímetro. Como sabemos, la generación de los termopares no va más allá de los milivolts. Entonces ponemos el selector en milivolts. Esta parte de la máquina térmica es la cámara de combustión, es donde se va a poner el material con el que se vamos a calentar, que en este caso es una vela. Esta va a estar dentro de la cámara de combustión y posteriormente se va a poner una tapa para evitar la fuga de calor. Se va a poner un termómetro que va a medir la temperatura de entrada. Es una de las variables que tenemos que controlar para poder especificar la máquina térmica, y lo que posteriormente sigue es poner a funcionar la máquina utilizando los termocoples. Como habíamos comentado anteriormente, una de las variables que tenemos que controlar es el tiempo. Para eso utilizamos un cronómetro. La variable que más vamos a controlar es la temperatura de entrada a través de un termómetro, y vamos a medir el voltaje generado, tanto el voltaje como el amperaje, la intensidad de la corriente que se genera al calentar el termocople. ¿Sí? En este instante lo que ya tenemos es prendida la vela, que sirve como combustible. Posteriormente vamos a armar la máquina térmica para poder empezar a medir el tiempo. Tenemos que probar primero si el circuito en serie generado por las termocoples tiene continuidad. Para esto probamos, verificamos. Eso nos indica que tiene continuidad el mecanismo. Si registramos, si observamos, en el momento que el termocople se coloca en la llama, vamos a registrar inmediatamente una generación de voltaje. Para esto vemos que el multímetro está en ceros. E inmediatamente que se pone a calentar la máquina térmica, registramos el movimiento del permítame. Vemos que se empieza a incrementar el voltaje. Podemos ver que se genera 198 entre 198 y 197 milivolts. Bien, una vez que recabamos los datos de nuestro experimento, ahora es momento de hacer algunos cálculos y contestar este cuestionario. Vamos a empezar con el número 1, que dice cuáles son las fuentes de mayor y menor temperatura que intervienen en esta máquina.
Bueno, la mayor temperatura, como sabemos, se genera precisamente en la cámara de combustión, donde se encontraba nuestra vela. En esta parte es donde se genera, y en la tapa que estaba colocada ahí es donde se genera la mayor temperatura. La menor temperatura, obviamente, en las partes frías de los termopares, ¿sí? En el punto número 2, la forma en que se absorbe energía térmica, obviamente en este caso es mediante la conducción. Ahora, para cuantificar la energía térmica absorbida, se utiliza la ecuación que ya conocemos, es de Q igual a C delta T, donde Q es el calor absorbido, ¿sí? La masa, en este caso la masa, se puede calcular por una relación de densidad, es decir, sabemos que la densidad del aire es igual a masa sobre volumen. Aquí encontramos que la masa es igual a la densidad por el volumen, por lo tanto la masa se calcula con la densidad del aire y el volumen. Para calcular el volumen, lo que se utiliza precisamente son las dimensiones del recipiente que utilizamos como cámara de combustión. De esa manera calculamos el volumen. Con estos dos datos calculamos la masa, utilizamos el C del aire y finalmente el delta T. El delta T es igual a T2 menos T1, donde T2 es la temperatura del aire caliente. En nuestro caso fue de aproximadamente 240 grados centígrados y T1 viene siendo la temperatura ambiente. ¿Sí? Bien, de esta manera nuestra ecuación quedaría: el calor absorbido por la máquina sería la densidad del aire por su volumen, por el C del aire y por delta T. ¿Sí? Bien. Ahora, en el punto número 4 nos dice que la forma de calcular el trabajo realizado por la máquina. Para calcular el trabajo realizado por la máquina sabemos, nosotros obtenemos los datos de voltaje e intensidad. Con estos dos datos podemos calcular la potencia de nuestra térmica. La potencia es V por I, pero también sabemos que la potencia es trabajo sobre tiempo en segundos. Nosotros determinamos el tiempo de calentamiento estimado en 1.6 segundos, es decir, serían 66 segundos. Tendríamos el tiempo, ¿sí? Tenemos la potencia a partir de los datos de voltaje e intensidad calculados en nuestro aparato de multímetro. Con eso nada más tendríamos que despejar el trabajo. El trabajo entonces sería igual a la potencia calculada con los datos experimentales por el tiempo de calentamiento. De esa manera podemos calcular el trabajo que nos genera nuestra termopila. Ese es para el punto número 4. El punto número 5, para cuantificar la energía térmica que no se usa como trabajo, esto se puede hacer mediante el cálculo de eficiencia. Y el cálculo de eficiencia, el porcentaje de eficiencia, viene dado por la relación del trabajo que obtuvimos, trabajo de salida que ya calculamos, entre el calor que también ya calculamos en el punto número 1, por 100. De esta manera las pérdidas estarían dadas nada más por una diferencia de 100, sería igual a 100, menos el porcentaje de eficiencia. Y finalmente el procedimiento para calcular la energía interna de nuestra pila térmica lo voy a poner por aquí. La energía interna se calcularía nada más con el calor que se dio a nuestra pila térmica menos el trabajo que ya habíamos calculado. De esta manera podemos calcular la energía interna de nuestro sistema. Y con esto damos por terminado nuestra elaboración y cálculo de nuestra termopila. Muchas gracias.